Buen día. El día de hoy hablaremos sobre enfermedades de transmisión sexual, específicamente aquellas mediadas por ectoparásitos y el agente viral molusco contagioso. Dicha presentación está dirigida por mi persona, Douglas Ramírez, residente del posgrado de Urología del Hospital Vargas de Caracas, y tutoreada por el doctor Eliezer Meriano, jefe del servicio de urología. Dentro del temario, específicamente hablaremos a nivel de la ectoparasitosis, de la escabiosis, de la pediculosis pubis, y bueno, del agente viral molusco contagioso. Para el 2018, la CDC ya exponía cifras exponenciales de aumento en cuanto a las principales enfermedades de transmisión sexual, específicamente clamidia, gonorrea, tanto la sífilis primaria, sífilis congénita, ponían un incremento que iban del 19 al 70%, sin excluir de esto también enfermedades como la HIV y la hepatitis. Se estimaba para ese momento un ascenso de 20 millones de nuevos casos por año, donde los factores de riesgo principales eran la promiscuidad, ¿ok? Y se evidenció que el 70% de los casos de sífilis primaria se daban en la población homosexual, asimismo en una edad comprendida entre los 15 y 24 años. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas enfermedades de transmisión sexual poco reportadas, o llamamos también poco comunes, y que sobre todo se dan en países en desarrollo, como suelen ser las ectoparasitosis o bien el molusco contagioso? En sí hay pocos reportes de este tipo de enfermedades eh, en cuanto a reportes actuales en la CDC o europeos. Sin embargo, se sabe que son principalmente entes patógenos que se pueden dar sobre todo en aquellos países en desarrollo, con alteraciones socioeconómicas o socioculturales que hacen exponencialmente la presentación de este tipo de patologías. Para entrar en el tema, vamos a hablar entonces de la escabiosis. La escabiosis o la sarna, como también se le llama en el burgo, es más que una infestación por ácaro, ¿ok? De la familia del Sarcoptes scabiei variominis. Este es un ácaro que mide aproximadamente entre 0,3 a 0,4 milímetros y con una característica de infestación que pueden poner entre 60 a 90 huevos por día eh, durante su vida media, y con un proceso de incubación que va desde los 2 a las 6 semanas desde el primer contacto. ¿Sí? El contagio totalmente por contacto directo, por lo cual también se puede dar entonces en las relaciones sexuales, contacto con textiles previamente ya invadidos por el agente patógeno, y bueno, son susceptibles a la mayoría de las edades, razas, grupos socioeconómicos y étnicos. En esta gráfica se puede observar rápidamente un poco sobre el ciclo de vida del ácaro del Sarcoptes scabiei. Este, principalmente gracias a sustancias queratolíticas, va a invadir, en este caso, el estrato córneo de la epidermis, haciendo surcos epidérmicos o surcos acarinos, como también se le llama, donde a medida que él va avanzando, él va dejando una gran cantidad de huevos en hileras, como ya dijimos, de 40 a 50 huevos por día, ¿ok? Que esos huevos al principio van a pasar de ser huevos a larvas, posteriormente a ninfas, que justamente en este momento es el que es se trasladan estas madrigueras, y la forma contagiosa de la escabiosis para ese momento, las ninfas. Y ya justamente para el cuarto o séptimo día, se transforman principalmente ya en adultos. ¿Okay? Los machos en este caso, después de fecundar a las hembras, no tienen este, mucha incumbencia en la enfermedad, ya que estos mueren inmediatamente después que fecundan a las mismas. ¿Okay? El desarrollo completo del ácaro puede ir de los 8 a 14 días. Tiene una supervivencia aproximadamente 4 o 6 semanas el, el espécimen hembra, y solo un 10% de los huevos de todos los que llevan colocando llegan a adultos. Las manifestaciones clínicas específicas de esta enfermedad van entonces desde el prurito intenso, ¿okay? Que se intensifica principalmente en las noches, hasta los famosos surcos acarinos, que no son, que pueden estar presentes en los pliegues interdigitales, que son los sitios principales de exposición, las muñecas, los genitales, ¿okay?
la parte axilar, los glúteos en muchos casos. Las eminencias acarinas, si no es más que pápulas o vesículas como reacción inmediata a la picadura del ácaro, hasta fenómenos de hipersensibilidad medidas ya de acuerdo a la parte inmunológica de cada paciente. Las formas clínicas básicas en las que se presenta el sarcósteres Cavier son la forma clásica, ¿okay? Con lesiones eritematosas, pápulas, digitales y regiones genitales, hasta las formas más avanzadas de estas, más crónicas, como son las formas nodulares, que representan el 7 al 10%, que lo podemos ver en la imagen, y son nódulos que específicamente se dan a nivel escrotal. ¿Okay? Y las formas más aparatosas o crónicas, que es la forma costrosa o ampollosa, que principalmente se ven en pacientes con algún componente de inmunosupresión o ancianos, y es una forma bastante poco frecuente, que la vamos a ver más que todo a nivel de tórax y extremidades. El diagnóstico específico del sarcósteres Cavier va desde el punto o de lo más básico, que es la clínica del paciente, ¿okay? Que ya vimos previamente, desde el prurito, las lesiones previas a nivel cutáneo, las pápulas o surcos acarinos evidentes, hasta ir avanzando entonces en métodos diagnósticos más avanzados, como el uso de la dermatoscopia y la biodermatoscopia. Con la dermatoscopia, como vemos en la imagen, ¿okay? La imagen B, lo que simplemente vamos a ver es el punto de entrada, la puerta de entrada del ácaro y el surco acarino evidente. Sin embargo, el estudio específico para esto no es más que el examen directo con ayuda al microscopio y aceite de inmersión. Como podemos ver en el video, facilitado por el Instituto de Medicina, específicamente el posgrado de dermatología, podemos observar el movimiento que presenta el ácaro en el mismo. ¿Okay? Se evidencia el sarcósteres Cavier hembra y no es más un signo patognomónico de infección por este agente, para esta enfermedad. Si queremos ser más directos, también podemos ubicar la dermatoscopia con focal reflectante, como es la imagen D, pero que en nuestro medio es bastante poco frecuente. Tenemos que tener en cuenta diagnósticos diferenciales importantes para este tipo de patologías, como pueden ser el líquen plano, dermatitis atópica, la psoriasis, y hasta la dermatitis herpetiforme. ¿Okay? En cuanto a los tratamientos, tanto la guía de la CDC como la guía Justi, son con parámetros europeos, ¿okay? Dan como primera opción la permetrina y el tratamiento de elección en estos países desarrollados, que no es más que puede venir en presentación de crema 5%, el cual se va a aplicar y dejar por aproximadamente 8 a 24 horas antes de hacer un lavado y repetir nuevamente en 8 días. Sin embargo, la guía Justi, ¿okay? También tiene o reporta otros tratamientos, como es la ivermectina oral en casos complejos, ¿okay? Y sobre todo también en lactantes, en niños. En tópico, la ivermectina en nuestro medio no se consigue. Sin embargo, se puede mandar a preparar, como veremos más adelante, en fórmulas magistrales. Otro tipo de tratamiento también aprobado son el benzoato, ¿okay? El hexacloruro de ganguabenceno, que es el Sumergan, el cotamitón, que es el crotanol, y la decametrina, que no es más que un derivado con menos efecto de acción que la permetrina, eh, que es el famoso Nopusic en nuestro medio. También, como otros métodos de tratamientos antiguos, pero que aún se reportan, la crema azufrada, ¿okay? Al 5%, que también se puede mandar a preparar en fórmulas magistrales, y el famoso lindano al 1%. Sin embargo, este tipo de cremas actualmente tienen poco uso, ya que también generan efectos cutáneos adversos, como reacción al azufre o al medicamento en sí. Ahora bien, ¿cuál es el medicamento más eficaz? Como lo dice en la guía, la permetrina
tiene aproximadamente, es el que tiene el potencial de acción más alto, ¿ok? De eficacia, que va desde el 86 al 100%. Y de segundo, la ivermectina del 70 al 100%, y en múltiples estudios así lo reflejan, como en este cuadro actualizado, ¿ok? Que les traigo a continuación. Como les decía antes, la ivermectina se puede usar en tratamiento en aquellos pacientes con patologías un poco avanzadas, donde se evidencian nódulos escabióticos o bien enfermedades aparatosas como la presentación costrosa. Y esta presentación en tabletas, que les traigo a continuación, sobre todo es para pacientes pediátricos o que van desde pacientes pediátricos de los 15 hasta, hasta paciente adulto, pero de acuerdo a su peso. ¿Ok? La presentación en crema podemos mandarla a fabricar con fórmulas magistrales, y aquí como un ejemplo de ivermectina al 1%, como vemos acá a la derecha de la imagen, y una forma de la preparar es al 1% con loción hipoalérgica para una composición de 60 gramos. Recordar principalmente que en pacientes sintomáticos eh, hay que agregar al tratamiento, aparte del directamente para controlar el agente patógeno, el hecho de antihistamínicos a aquellos pacientes eh, con, con prurito intenso o que sean de por sí alérgicos con antecedentes de dermatitis atópica, y lociones y cremas hidratantes para prevenir la descamación, en este caso, y en este tipo de pacientes ya vienen previamente con alteraciones cutáneas asociadas también a rascado, y en ese rascado afectan también la capa cutánea, donde se pueden sobreinfectar este tipo de lesiones, y en muchos casos es necesario también agregar antibióticos orales. Por otro lado, no solamente hacer énfasis en el tratamiento farmacológico para el ente patógeno, sino también en los medios físicos para prevenir la diseminación de estos. En este caso, es importante el cambio de ropa diario. No compartir ropa. El lavado de la ropa se recomienda con agua caliente, por encima específicamente de los 50 grados centígrados, colocar al sol, y se recomienda planchar la ropa después de haber colocado al sol y no usarla por aproximadamente una semana. Asimismo, el colchón que utiliza el paciente debería ser planchado toda la superficie con planchas calientes y girar el mismo cada 48 horas. Y repetir estos cuidados mínimos durante 7 días consecutivos. Por último, el tratamiento según el ciclo de vida del sarcote de escabio debe ser repetido por lo menos a los 7 a 10 días para prevenir recurrencia. Y tratar al grupo familiar. Normalmente este tipo de patologías no se presenta solamente un solo paciente, sino un grupo familiar completo, porque está asociado también a procesos de hacinamiento, ¿okay? Y alteraciones sociales, alteraciones socioeconómicas, estados de pobreza, ¿okay? Hacinamiento. Y a tener en cuenta que aún con el tratamiento adecuado, el prurito en las zonas afectadas puede persistir aún durante 2 o 4 semanas en ausencia de la presentación del patógeno, ¿okay? Durante los exámenes. Por lo cual hay que aplicar al paciente que aún colocando este tratamiento y en la desaparición de lesiones, el prurito puede persistir hasta 4 semanas después del tratamiento. Entrando en otro tema, la pediculosis pubis representa no es más que el 30% de los casos, como ya lo decía antes, de las otras enfermedades de transmisión sexual. En este caso, toparasitosis no es más que causada por el Pityriasis pubis, ¿okay? Diferenciado en sí de las otras este, fases de este ectoparásito, o puede ser la presentación del capitis o corporis, ¿okay? Y cada uno con su morfología específica. Hablaremos en este caso del Pityriasis pubis, que es el que afecta el área genital. Con un ciclo de vida aproximadamente 2 semanas, produce aproximadamente 25 huevos al día. La característica de estos huevos es que se adhieren específicamente a la base del vello púbico. También pueden haber otras presentaciones fuera del vello, sí, como en tórax, abdomen o hasta miembros inferiores y glúteos, por lo cual el examen físico debe ser bastante minucioso.
La clínica de esta patología es bastante característica, da específicamente por prurito intenso a nivel púbico, ¿ok? Y en el lugar específico de las mordeduras del ectoparásito, las lesiones que llevan por nombre las máculas cerúleas o maculares celulares, que son lesiones, como lo vemos acá, rosáceas, específicamente como reacción alérgica del paciente afectado a las picaduras del mismo. El ciclo de vida específico de la pediculosis pubis, en este caso de la guía de la CDC, no es más que de esos huevitos que se instauran directamente en la base del capilar, van a ser principalmente en el transcurso de una semana y media, a pasar de estados de ninfa al estado adulto, y específicamente, ¿ok? El diagnóstico de esto se hace en el estado de ninfa, pero la parte infecciosa se hace en el estado de adulto, ¿ok? Importante para el diagnóstico, una buena historia clínica, y preguntar los antecedentes importantes del paciente, sobre todo los antecedentes o contactos sexuales previos, antecedentes en la familia de este tipo de patologías, si han sido previamente presentados por otros miembros de la familia, o bien si han tenido contacto con objetos de pacientes previamente infectados. Asimismo, el examen físico es la base fundamental del diagnóstico, sobre todo porque se tiene que evidenciar la presencia de liendres, ¿ok? O bien signos clínicos del daño dérmico causado por la picadura de los mismos, por la mordedura específicamente de los mismos, como pueden ser las escoriaciones, la misma mácula cerúlea, o bien signos de sobreinfección en estados avanzados. Se han reportado en estados avanzados de esta patología adenopatías inguinales asociadas o bien toque el estado general con febrícula. Si la identificación de la liendre se hace difícil a simple vista, también podemos valernos de instrumentos como lo son el dermatoscopio para aumentar o tener una mejor visualización. Y es importante también identificar patologías asociadas, examinar otras partes del cuerpo en busca de extensión de dicha enfermedad. Buscar entonces en las zonas perianales, en las zonas glúteas, cuero cabelludo, y descartar otras enfermedades de transmisión sexual que puedan estar asociadas, como también pueden ser las que ya vimos, Charcot-Marie-Cabier, o este, lesiones de tipo ampulares. Para el tratamiento, específicamente la CDC, en conjunto también con la JUSTI, pautas europeas, recomiendan de primera opción la permetrina, también al 1% en crema, ¿ok? Esta eh, recomienda dejar por al menos 10 minutos antes de su lavado. Como segunda opción, también recomienda las piretrinas con butóxido de piperonilo al 0.33%, también recomendadas por las guías Justice europeas. Prestar atención a efectos secundarios de este tipo de medicamentos en la colocación cutánea. Y también se habla que el uso excesivo de los mismos pues, genera también eritema y ardor como efectos secundarios. Por eso es importante también recomendar que evitar contacto sexual hasta la cura de la enfermedad. Aplicar también petrolato a nivel de las pestañas para prevenir eh, una extensión local de esta enfermedad a otras partes del cuerpo. Y todas las guías recomiendan que ante el diagnóstico de la pediculosis pubis es importante el afeitado o depilación del área genital para aumentar la eficacia, en este caso, del tratamiento y que la erradicación del agente patógeno sea en un tiempo mucho más corto. Otras opciones de tratamiento que sí recomiendan las guías europeas, como en este caso la JUSTI o la Unión Internacional contra las Enfermedades de Transmisión Sexual, son la loción de fenotrina al 0.2%, de malatión al 0.5% y la ivermectina en casos graves donde se presenten adenopatías inguinales o bien toque el estado general por infestaciones masivas. Por último, el molusco contagioso, ¿ok? Para entrar en el tema, no es más que una infección de curso benigno y autolimitada. Cuando se habla de autolimitada, normalmente
El molusco contagioso está presente principalmente en, en pacientes pediátricos, ¿ok? O el grupo etario pediátrico, debido, en este caso, a un sistema inmune en formación. Es muy raro la presentación de este tipo de patologías en el adulto. Y cuando se presentan, hay que empezar a buscar causas externas, como causas de inmunosupresión probable en este tipo de pacientes. Es causada principalmente por el poxivirus ADN, miembro de la familia Poxviridae, específicamente de género Mollusco y Poxivirus. ¿Okay? El periodo de incubación desde el contacto va de 2 a 7 semanas, produciendo lesiones muy características, como veremos a continuación, pero sin embargo que las principales lesiones son papulosas y nodulares umbilicadas. El contagio normalmente se produce, o principalmente se produce, por contacto directo. También se han descrito por fómites y la autoinoculación. Reporta también diseminación a través de electrólisis y de tatuaje en instrumentos previamente infectados. Los factores de riesgo asociados a este tipo de patologías específicamente son el contacto directo piel a piel con una persona que previamente tenga el virus del molusco contagioso, o específicamente con objetos que también tengan el virus y se ha demostrado la presencia en los mismos. En el adulto, como ya dijimos, es raro la presencia del molusco contagioso, pero cuando se evidencia generalmente ocurre eh, por contacto sexual, entonces con personas sexualmente activas. Sin embargo, también puede ocurrir a través de deportes de contacto y principalmente la presentación de aquellos pacientes eh, con inmunosupresión, importante este tipo de diagnóstico, o con antecedentes de dermatitis atópica. Asimismo, ese tipo de patología está asociada a periodos o condiciones de vida con hacinamiento, países en subdesarrollo, condiciones de pobreza, ¿okay? Con climas cálidos y húmedos que predispongan el periodo de hacinamiento a un mayor factor de riesgo de contagio. Las manifestaciones clínicas, como ya lo dijimos previamente, son lesiones que inician como pápulas puntiformes, que normalmente pueden ser normocrómicas, del mismo tono de la piel, hasta hipercrómicas. ¿Okay? Y típicamente crecen de 2 a 5 milímetros de diámetro. Como vemos en esta imagen, la lesión característica umbilicada en el centro. El aspecto de la pápula puede ser sólido, traslúcido, como imágenes perladas, como vemos acá. Sin embargo, como ya dijimos, pueden ir hasta con aspecto hipercrómico y con una sustancia interna blanquecina, gelatinosa en este caso, de tipo sedoso. También en presentaciones más extensas, más aparatosas, se pueden presentar también como placas, ¿ok? Este, o eczemas alrededor de las lesiones, como estas que vemos en esta foto a nivel escrotal, ¿ok? Y o lesiones como tal, hipercrómicas como estas que vemos acá en la zona, en la última foto. Este tipo de patología tiene especial afinidad por el epitelio folicular, por eso explica su rara ocurrencia como tal en las mucosas. Desde el punto de vista del tratamiento del molusco contagioso, según la guía de la CDC, tiene como primera opción el uso del nitrógeno líquido. ¿Okay? En este caso, si se usa un bote de spray, aplica spray ligero, ¿okay? Autodirigido con cánulas específicas. Y se recomienda dejar en el sitio de lesión de 6 a 10 segundos en cada sesión. ¿Okay? Un tratamiento normalmente puede ser suficiente, pero en muchos casos hay que explicar al paciente quizá la necesidad de tratamientos recurrentes semanales. Eh, Como segunda opción al nitrógeno líquido, disponemos también o recomienda la guía de la CDC el histofreezer, que no es más que un dispositivo portátil, ¿ok? Relleno con gas licuado, mezclas de éter dimetílico con propano y isobutano, que pueden alcanzar temperaturas después o en contacto con la piel, temperaturas de trabajo de menos 55 grados centígrados.
Esto justamente genera a la lesión daño térmico, lo cual hace que el virus muere y desaparezcan las lesiones con el tiempo. Sin embargo, como hablamos del factor inmunológico, un tratamiento alternativo es simplemente no colocar tratamiento y que el sistema inmune haga su trabajo. Normalmente, bueno, se habla de que todas las lesiones deben estar cubiertas para prevenir transmisión durante este tiempo, pero que el molusco puede resolverse de forma autolimitada dentro de los 6 a los 12 meses posteriores del contagio. Hay que explicar al paciente que, sin embargo, esto puede estar presente hasta de 3 a 5 años antes de su desaparición. Otras guías y en otras revisiones específicamente, también hablan de otros tipos de tratamiento como el hidróxido de potasio en crema 5-10%, o el mismo tratamiento láser con CO2, aplicación de candidina, cimetidina, ¿ok? Y un tratamiento conocido también para el tratamiento del virus del VPH como viral, o antivirales como es el emiquimod, que es el 5%, la pofilotoxina, ¿ok? O bien el, lo menos escrito que es el curetaje o la extirpación de cada lesión con instrumento estéril o aguja estéril, ¿ok? Sin embargo, en lesiones extensas esto no es recomendable. Asimismo también la luz pulsada o el ácido tricular acético, los cuales no se recomiendan mucho por la capacidad de dejar estos cicatrices a nivel de las lesiones. Hablando un poco de esto del factor inmunológico, traigo un caso aportado, en este caso por cortesía del posgrado de dermatología y citología del Instituto de Biomedicina Hospital Vargas de Caracas, un paciente de 34 años de edad, VIH positivo, sin tratamiento al momento, el que presenta lesiones extensas a nivel peniano y a nivel público. El diagnóstico principal que se realiza en este caso es de concentración por virus contagioso. Llama la atención de verdad las lesiones a nivel público que pudiesen corresponder también quizás con lesiones parecidas al VPH. Sin embargo, para el diagnóstico se recomienda el agarrar dos paletas estériles y extirpar una lesión que si bien se viene de forma fácil, dejando en el mismo o saliendo de este tipo de lesiones, una sustancia gelatinosa, grisácea, blanquecina, nos da el principal diagnóstico para el molusco contagioso. En este caso quedó un lecho sangrante, y si fuesen lesiones probablemente de pH, no saldrían tan fácil a este tipo de maniobra, ya que tendrían una base más firmemente adherida a la piel. Con este paciente, en vistas lesiones extensas, se decidió solamente iniciar tratamiento para el VIH con retrovirales específicos. Y a los 6 meses vemos cómo hay una mejoría franca a nivel público de estas lesiones previamente descritas. En este caso, apoyamos también la guía de la CDC, donde simplemente no se coloca tratamiento, sino que solo con mejorar la parte inmunológica del paciente, estas lesiones deberían autolimitarse. En sí, con el molusco de tratamiento, con el molusco contagioso hay que tomar en cuenta que la inmunidad natural suprime normalmente la enfermedad en la mayoría de los niños en 3 a 9 meses. El virus produce también proteínas que evitan la reacción inmunológica en el huésped, y aunque la inmunidad natural logra que algunos pacientes tengan pocas lesiones, en otros, aún sin ser inmunosuprimidos, pueden también agregar decenas de ellos. O sea, también se pueden presentar lesiones aparatosas, aún con un sistema inmune competente. No hay tratamientos definidos específicamente para el molusco contagioso, aunque la guía de la CDC nos habla del uso de la crioterapia. Otras guías hablan de múltiples tratamientos, por lo cual es muy importante tener en cuenta que no se debe cambiar las lesiones virales por cicatrices. Es mejor en muchos casos hablar con el paciente cuando son lesiones extensas y esperar el tratamiento, esperar la erradicación del mismo desde el punto de vista de su propio sistema inmune. En conclusión, podemos decir que ante el diagnóstico de escabiosis, más que ser enfático con el tratamiento farmacológico, se debe ser también, o se debe explicar al paciente muy bien las medidas físicas de barrera para la contención específica del patógeno, o en este caso un agente patógeno, ya sean los cambios de ropa, las medidas del calor,
el girar las camas, todo esto a fin de prevenir verdaderas recurrencias de la enfermedad. Hay que recordar también que muchas ITS por ectoparásitos no siempre se dan en contacto directo sexual. Tomar en cuenta también factores sociales de hacinamiento, socioeconómicos, déficit de higiene personal o interacciones constantes con prendas de individuos previamente infectados. En este caso también, eh, como ya lo dijimos antes, bien por deportes de contacto. Por otro lado, ante la presencia del molusco contagioso en adultos sexualmente activos, se debe siempre pensar en la coexistencia de otras infecciones de transmisión sexual, sobre todo eh, como el VIH u otros factores de inmunosupresión. Por otro lado, recuerde que ante la mayoría de las ITS, el tratamiento bilateral es importante o fundamental para evitar recibir la enfermedad. Cuando decimos bilateral, directamente a la pareja o a las múltiples parejas que ha tenido esta persona. Las enfermedades de transmisión sexual no distinguen raza, color o sexo, por lo cual siempre se debe recomendar el uso de métodos de barrera para disminuir la probabilidad de contagio. Por último, y no menos importante, no subestimar el manejo multidisciplinario de estas patologías con el apoyo de otros servicios, con mucho que puedan tener un poco más de experiencia en este manejo de patologías, como son servicios de dermatología o bien infectología en casos complejos. Muchas gracias por su atención.